Una de las cosas que quería contar, sí, que últimamente estoy leyendo en la Biblia y me viene mucho a la mente en mi infancia, me hace recordar algunos que fueron de mi época, contemporáneos a mí, o capaz menores, un poquito mayores. Debes recordar que cuando éramos chicos, a los menores de 10 años, nos sacaban afuera a un aula y nos ponían algún dibujito cristiano, alguna historia, nos contaban, sí, nos enseñaban acerca de la Biblia y nosotros aprendíamos mucho. Y esta historia tiene que ver con un dibujito que vimos ahí y mi hermano Lucas se debe acordar mucho porque la anécdota pasa a formar parte de lo que es él. En esta historia hablaba de un personaje que se llamaba Dombey. Y este personaje era adoptado por un misionero que encima había un cocinero dentro de la misión, que no, se ve que muy cristiano no era, el cocinero, y había un ganso en esta historia. Y resulta que Dombey, este chico, siempre peleaba con el ganso en el dibujito. Y un día el misionero le había prohibido a su hijo adoptivo tirarle piedras al ganso. Y un día él, molesto con el ganso, le tira una piedra y lo mata al ganso. Y entonces, dentro de lo que es la historia, él entierra al ganso y pretende que nadie lo haya visto, pero el cocinero lo vio. Y entonces el cocinero lo obligaba a Dombey a realizar trabajos en la cocina, fuera de la cocina. Mientras dormía él lo hacía que lo abanique, me acuerdo, y un montón de cosas más. Y cuando Dombey no quería hacerlo, el cocinero agarraba y al principio le decía: Dombey, si no haces lo que te pido, le voy a contar a tu papá que mataste el ganso. Entonces él iba y tenía que hacer las cosas. Y, por ejemplo, el cocinero se dormía y Dombey lo abanicaba, y cuando paraba de abanicarlo, el cocinero agarraba y decía: ganso, y Dombey tenía que volver a abanicarlo a él, recordando que había matado al ganso. En esta historia resulta que un día Dombey no aguanta más y ya de los maltratos, de los abusos del cocinero, entonces va y le cuenta a su papá que él había matado al ganso. Y el papá le dice: yo hace bastante tiempo que me había enterado de que vos habías matado al ganso. Solo estaba esperando que vos me vengas a contarlo. Y Dombey se dio cuenta que por la acusación del cocinero, él perdió mucha libertad. Él perdió muchas posibilidades de tener tiempos libres, de disfrutar de cosas que no pudo disfrutar por no haber ido a su tiempo a contarle a su papá, y también por estar siendo acusado por algo que él había hecho, pero que si él le había contado, si él le contaba a su papá, él podía contar con esa libertad. Y me hacía pensar mucho en esta historia, en esta historia que me marcó mucho en mi infancia, porque con Lucas a veces cuando nos mandábamos alguna macana, uno le decía al otro ganso, y nos acordábamos de que el otro le podía acusar con mi papá de la macana que habíamos hecho. Y entonces era el pie como para ir y confesar lo que habíamos hecho delante de nuestro papá. Y eso me hizo recordar algunos versículos de la Biblia que leía en este tiempo, me hacía acordar a esa historia. Y el primero está en Salmo capítulo 32, versículo 5. Fíjese que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué precioso que es poder contar con un Dios perdonador. Un Dios que pensó en vos, que pensó en mí y pensó en perdonarnos a nosotros. Pero este aquí un hecho interesante. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. En la otra versión que tengo yo en mi Biblia dice: pero te confesé mi pecado
y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Qué importante que es, queridos hermanos, que nosotros podamos ir a Dios cuando hemos pecado. Cuando le hemos defraudado a Él, podamos confesarle a Él. ¿Sí? Como dice este pasaje y otro pasaje que está en 1 Juan 1:9. Muchos lo sabemos de memoria, pero es bueno leerlo también en la palabra de Dios, y es bueno que usted se cerciore en su Biblia que lo que yo estoy leyendo está en la palabra de Dios. 1 Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué importante que es cuando caemos, cuando cometemos pecado, cuando hacemos algo que no le agrada a Dios y sabemos si no está bien, que vayamos ante Él y confesemos, que le digamos a Él lo que hemos hecho. Él seguramente, como en esa historia, ya sabe lo que hemos hecho. Pero Él nos dice en su palabra que quiere que nosotros le confesemos a Él. Así como en esa historia hay alguien que acusa y tenemos a alguien que nos defiende y tenemos a alguien también que nos perdona. 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y otro hecho interesante, esto no debe permitirnos a nosotros que nos relajemos y hagamos de nuestra vida de lo que queramos y pequemos con libertad. Total, vamos y le confesamos y Él nos va a perdonar. No, tenemos que vivir vida que agraden a Dios. Por eso dice este pasaje: estas cosas os escribo, lo que está en la palabra de Dios nos ayuda a nosotros para que no pequemos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué importante que es, hermanos. Tenemos perdón. Tenemos a alguien que nos defiende de las acusaciones delante de Dios. Tenemos a alguien que está allí diciendo: yo pagué por Sergio, ponele tu nombre, yo pagué por Sergio por todos los pecados que él hizo, por todos los pecados que él va a hacer. Obviamente, como decíamos recién, yo tengo que tratar de vivir vida que le agrade a Dios, ¿sí? Vida que trate de tener una santidad delante de Dios y que yo trate de cada vez agradarle más a Él. Cambiar mis conductas que no está bien, dejar de cometer los errores y pecados que cometo, ¿sí? Pero cuando yo los hago, cuando yo cometo pecado, y de hecho lo hago, ¿sí? Es importante tener en cuenta estos pasajes. Tengo que confesar. Él me va a perdonar. Él va a perdonar mi maldad, mi iniquidad, como decía en el Salmo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice en 1 Juan. Él quiere, a pesar de que sabe lo que vos haces, Él quiere que vos te confieses con Él. Él quiere que vos le reveles tus pecados, ¿sí? Él quiere que vos seas sincero con Él, como un hijo con un padre, y le puedas contar lo que haces, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonarnos. Él te puede perdonar, ¿sí? Él puede sanar tu corazón, pero Él quiere que vos te confieses con el Padre, ¿sí? Quería dejarte esta reflexión para tu vida y para mi vida, y que no andemos con culpa, no andemos con miedo de contarle a Él, ¿sí? Porque Él nos perdona, Él nos ama, Él te perdona, Él te ama, ¿sí? Y si no le has entregado tu vida a Dios, puedas hacerlo. Él puede perdonar tus pecados a través de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar ahora para concluir este momento. Querido Dios, qué grande y qué bueno es poder contar con estas bendiciones. Con un Dios que perdona. Con un Dios que se inclinó a cada ser humano y está esperando que cada uno de nosotros reconozcamos nuestros pecados y vayamos delante de ti.
Gracias por Jesucristo, gracias por ese abogado con el que podemos contar. Y queríamos pedirte una bendición sobre nuestras vidas. Tú nos acompañes, nos des luz para poder darnos cuenta de nuestros errores y poder declarar, poder mostrar nuestros pecados delante de ti, sabiendo que tú nos vas a perdonar, sabiendo que tú nos conoces, pero quieres que te hablemos a ti y te confesemos nuestros pecados. Bendice la vida de cada uno de los que está escuchando y viendo este devocional. Bendice mi vida y mi familia también. En el nombre del Señor Jesús. Amén.